bajo el tema Salte del montón. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Mateo capítulo 14. Del 22 al 29. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice el versículo 22 del capítulo 14 de Mateo: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto, él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndoles andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Amén. Gracias a Dios. Pueden tomar sus asientos por tus palabras. Aquí vemos el relato de un momento cuando Jesús estaba aquí en la tierra. Jesús venía de alimentar a 5,000 personas, donde le había dicho a los discípulos: no despidan a la gente. En vez de despedirla, en vez de echarla, denle de comer. Y dice el relato antes que los discípulos le dijeron: no tenemos que darle, solamente 5 panes y 2 peces. Todo el mundo sabemos esa historia. Y dice la palabra que quedaron 12 canastas llenas. Así que ya la canasta estaba llena. Quedaron 12 llenas. Y aquí vemos entonces cómo Jesús se va a presentar ante el Padre, va a orar, luego que el Padre se glorificó en Jesús, sanó enfermo, dio la palabra, alimentó, y fue donde el Padre a buscar la dirección. Y dice la palabra entonces que en ese momento, dice que ellos entraron a la barca y la barca se alejó de la orilla. Y el viento le era contrario. Y todo hasta ahí vamos bien. Eso lo vemos, eso lo conocemos. Y yo decía: pero este mensaje no tiene nada profundo. Esto es como más de lo mismo también. Esto lo sabemos todo. Entonces me llevó al libro de Jeremías y me dijo: mira, Jeremías en un momento determinado le pasó lo siguiente. El Señor le dijo: Jeremías, escribe el rollo para que vaya y se lo diga al rey de Judá y le diga lo que va a pasar. Y cuando Jeremías escribió el rollo, Jeremías escribe el rollo y va donde el rey, le dice: rey, mira, esto y esto. Y cuando iba por la cuarta estrofa, dice que el rey agarró el rollo con el lapicero y le rompió el rollo. Aquí tú no vas a leer eso. Aquí no. Jeremías va donde el Señor y le dice: Señor, pero tú viste lo que hizo el rey. Dice que el Señor le dice: escribe otra vez el rollo. Porque las cosas nosotros entendemos que no van a salir fácil. Porque el Señor nos manda, ya tenemos los caminos abiertos. Él lo único que te aconseja y te dice: yo estaré contigo, tranquilo, no importa lo que pase.
Y Jeremías va, vuelve y escribe el rollo. Y cuando va donde el rey para leer el rollo de nuevo, mira, rey, así dice, espérate, otra vez, dame, por favor, no lo rompas, rey. Esta palabra es de parte de Dios. Lo que le vengo a decir es de parte. El rey dijo, no importa de dónde venga, eso lo rompo yo. Y le rompió el rollo. Porque todo lo que va a estar fuera de ti, el hombre y la mujer que no es direccionado por Dios, tiene la capacidad de romperlo y de desbaratarlo. Todo lo que no va a salir de dentro de ti, el hombre puede deshacerlo. Pero lo que viene de ti y está incrustado en ti es difícil. Así que el Señor le dijo la tercera vez a Jeremías, ahora ese rollo que tú vas a escribir, no se lo lleves, cómetelo. Vamos a ver ahora si el enemigo puede romper lo que tú tienes dentro. Porque para tú poder enfrentarte al enemigo, no puedes tener la palabra de Dios por fuera, sino por dentro. Así que el rey le dijo, el Señor le dijo, cómete el rollo ahora y ve donde él y dile, así dice Dios. Vamos a ver si tú vas a romper el rollo ahora. Y dice que entonces Jeremías pudo dar la palabra y decirle las cosas que el Señor le mandó a hacer. Cuando el Señor nos manda algo, tenemos que entender algo. Pero muchas veces lo entendemos si estamos conforme a Dios. Porque aunque se den muchos estudios, posiblemente nosotros estemos como los discípulos. Cuando Jesús muere y resucita, dice que los discípulos están hablando de la muerte de Jesús. Y Jesús se le presenta y le dice, paz, tranquilo. Esto fue lo que yo le hablé a ustedes, que tenía que suceder. Esto fue lo que yo le dije que iba a pasar. ¿Acaso se le olvidó todo lo que yo expliqué? Y ahí estaban los discípulos, me imagino yo, viendo a Jesús y atónito. ¿Ah? Porque aunque nos den los estudios, para nosotros poder tener entendimiento, tenemos que entender qué pasó después de aquí. Dice que aunque Jesús le estaba diciendo a los discípulos, esto fue lo que yo le expliqué, esto fue lo que yo le dije, dice Jesús, no, es que así no me van a entender. Ay, Dios mío. Jesús dijo, así no. Le estoy hablando desde que yo estaba aquí, ahora resucitado y no me entienden. Parece que le hace falta algo. Y si nos vamos al libro de Lucas, capítulo 2, capítulo 15, 45, podemos ver algo. Y es cuando Jesús les dice, espérate, esta gente no me están entendiendo. Para que ellos puedan entender, dice la Biblia, no lo digo yo, búsquenlo en el libro de Lucas, que dice que para que los discípulos pudieran entender lo que Jesús le estaba hablando, Él tuvo que abrirle el entendimiento. Búsquenlo. Jesús hablándole de la palabra, dándosela con cucharita, diciéndole los estudios, esto está pasando, pero hasta que no le abrió el entendimiento, ellos no pudieron caer. Es que para yo poder entender lo que Dios quiere hacer conmigo, tiene que mi noema estar abierto, que mi entendimiento pueda ir direccionado al llamado de Dios. Y te dije que este mensaje se llama Salte del montón. ¿Y por qué te traigo todo esto? Porque me parece que hay un hombre que aunque estaba con todo el mundo, el entendimiento le fue abierto. Dice que llegó la situación difícil. ¿A quién no le ha llegado situación difícil? Que siente como que Dios está distante. Así que los vientos le eran contrarios. Ellos estaban en la barca. Esta barca yo la veo como una iglesia. Estaban todos en la iglesia reunidos, adorando y alabando a Dios porque había hecho el milagro y diciendo, wow, qué mensaje esta noche, qué unción hubo, se derramó el Espíritu Santo, pero cuando llegaste a la casa hubo problemas. Ahí te sentiste que estaba lejos el maestro y dijiste, ¿y ahora? Y cuando viene entonces, están todos en la congregación hablando de la barca, claro, dice que ellos estaban lejos y el viento le era contrario. Así que Jesús llega. Número 1, para yo poder entender a qué he sido llamado,
lo primero que tengo que entender quién es mi maestro y conocer a mi maestro. La voz de mi maestro tengo que conocer la legua. Hay gente dentro de la congregación que por más que le hablan no entienden quién le está hablando. Me hace sentido ahora cuando a Samuel lo llamaron y Elí le decía, tiene que interpretar lo que, tiene que saber quién es que te está hablando, que no soy yo. Y dice la palabra entonces, que es donde quiero entrar ya al mensaje de manera llena, de manera completa. Pasa lo siguiente, Joelo. Están todos reunidos, están todos en el montón. Y llega la situación difícil. Y ahí viene Jesús. Y ellos están turbados. Y Jesús le dice, no temas, yo soy. Número uno, el maestro te dio la orden. Tú tienes que escuchar la voz de quien te habló. No temas, en medio de la dificultad, no temas que yo soy. Y ahí estaban todos en la congregación como estamos aquí. Dentro de la barca. Pero sucedió algo. Que aquel que tenía el entendimiento abierto pudo entender quién me ha dado la palabra. Aunque estaban todos sentados escuchando, hubo uno que pudo entender y dijo, espérate, me habló el maestro. En medio de la dificultad, en medio de la prueba, me habló el maestro. Porque tenía el entendimiento abierto. Y dice que él dijo lo siguiente. Yo no sé a ustedes, pero yo he estudiado mucha Biblia. Él le dijo, búsquenlo. Ahí en la congregación, en la barca, Pedro estaba con todito y le dijo, miren, yo no sé lo que ustedes están mirando y qué se están enfocando, pero yo he estudiado mucha Biblia y mi Biblia me dice, Pedro le estaba diciendo a los discípulos, a los demás, mi Biblia me dice que yo no puedo ser oidor de la palabra sino hacedor. Así que como yo no quiero ser solamente oidor, sino hacedor, yo voy a poner en práctica la palabra que Dios me ha dado. Así que como el maestro le dijo, soy yo, él le dije, si eres tú, dime que vaya. Porque yo quiero poner en práctica y salirme de todo esto que están aquí. Yo no puedo seguir viniendo a la congregación y entrando a la barca para ir atrás de ti solamente. Y que nadie sepa que tú vives en mí. En medio de la situación, dice Pedro, entonces, me voy a bajar. La diferencia de muchos es dar el primer paso. Hay una situación difícil, está la marea, está la situación y Jesús te ha dado una palabra. Así que Pedro dijo, lo voy a poner en práctica, no voy a seguir siendo oidor de su palabra. Ahora voy a pasar de oidor a hacedor. Si eres tú, dime que vaya. Y dice que se quedaron los demás. Me imagino yo que los otros 11 se quedaron y estaban diciendo, pero este muchacho es como, este muchacho sí es trascendido, porque te van a tildar de muchas cosas cuando tú caminas conforme a como Dios te ha llamado. Porque la gente que tiene el entendimiento cerrado no va a entender lo que hace aquel que tiene el entendimiento abierto. Hay gente que no va a entender por qué esta casa está dando estudio a ese nivel. Hay gente que por más que tú se lo expliques está diciendo, esa congregación puede irse al derricadero porque están dando una doctrina que tal vez no es la correcta. Mas no están entendiendo que el entendimiento de nosotros está en otro nivel. Y dice la palabra entonces que Pedro dijo, dígame, si es usted, dígame que vaya. Y le dijo, ven que yo soy. ¿Acaso fue el único que pudo escuchar la voz de su maestro? ¿Acaso fue el único que pudo entender la visión? ¿Acaso fue el único que dijo, yo no me puedo quedar igual dentro de la barca y viniendo a la congregación, dentro de esta congregación, a sentar a escuchar al pastor o ir a hablar mensajes no muy buenos? Pedro dijo, yo me salgo de esto y hago la diferencia. Y lo primero que hizo Pedro fue, me salgo de la barca y doy el primer paso para salirme del montón. Porque sé que tengo un llamado. Porque al principio me dijeron, boga mar adentro, y yo por su palabra bogué mar adentro. Así que desde el principio he venido haciendo la diferencia. Ahora no me voy a quedar. Y dice que Pedro dio el primer paso y salió a la mar. Y yo me imagino todos los demás dentro de la barca diciendo, wow, oh.
wow, pero el Señor la está utilizando. El Señor lo está utilizando. Wow, el Señor se está glorificando en ese hermanito, en Pedro. Mira cómo Dios lo está utilizando. Y Pedro empezó a caminar sobre las aguas, porque se salió del montón. La gente no está entendiendo, y es donde tengo la base central del mensaje, que hay cosas que no son materiales, que tu lucha no es contra carne ni sangre. El salirse de la barca es una lucha espiritual que nosotros tenemos que entender, que cuando nuestro noema es abierto tenemos que dar el primer paso. El problema no era lo que ellos estaban viendo. El problema no era que los vientos eran contrarios. El problema era lo que ellos estaban creyendo. Porque si ellos hubiesen creído y hubiesen asimilado y tener el noema abierto de quien le estaba diciendo no teman, yo soy, no importa que el viento estuviera contrario, ellos iban a, no solamente Pedro, no, los 12 iban a bajar de la barca. Pero hubo uno que dijo, yo me salgo del montón y empiezo a caminar, porque si mi maestro me llama, yo tengo que dar el primer paso. Y nosotros podemos ver ahí, en este pasaje bíblico, cuando entonces Pedro sale de la barca. Y cuando tú sales de la barca, cuando tú das el primer paso, quiero que entiendas algo. Los que están allá afuera, ese viento te es contrario. Así que posiblemente te va a atacar, pero tú tranquilo porque tu maestro está contigo. Hoy he venido a decirte, iglesia, que tienes que salirte del montón. No basta como iglesia, si estamos en el montón damos más de lo mismo. Así que me parece que nuestro obispo estaba como Pedro y dijo, me voy a salir del montón y voy a hacer a lo que Dios me ha llamado y al nivel que Dios me ha llamado. El que quiera que se abaje, el que quiera que se apee de la barca y venga conmigo y camine también, porque yo voy a caminar sobre las aguas. Y me llama la atención esto, que nosotros vemos esto y vuelvo y les reitero, eso no era una lucha terrenal, sino era una lucha espiritual. Porque Pedro tenía un llamado, y yo le estoy hablando a gente en esta mañana que tiene llamado, que para hacer lo que Dios le ha llamado, tiene que salirse del montón y empezar a hacer las cosas diferentes, no por lo que ve, sino por lo que cree. Porque Pedro caminó no por lo que vio, sino por lo que creyó. Porque si Dios te hizo un llamado, Él te va a respaldar y te va a decir, no temas, aunque el viento sea contrario. No puedo salir del montón haciendo lo demás. Le dije ahorita que hay gente que viene a copiar y Dios está diciendo, puse algo original en ti para que haga la diferencia. ¿Por qué tú estás copiando de lo mismo? Te pareces al pastor y a la pastora que predican. Es más, tú dices la misma pausa y los mismos chistes que él dice. Y así tú no me sirves, porque vas a seguir en el montón. Y tienes 20 años viendo a la congregación y te has cambiado de congregación y de congregación. Y dices, pero yo tengo un llamado, sí, pero no quieres dar el primer paso. No estás entendiendo que sin sacrificio no hay gloria. No estás entendiendo que si tu noema es abierto, entonces tú tienes que caminar conforme al llamado. No he visto un hombre de Dios y una mujer de Dios que Dios le ha pedido algo que sea natural. Algo que sea lógico para la mente humana. Algo que todo el mundo pueda entender. Aquel que tiene visión y llamado de parte del reino. Escúchame, iglesia. Cuando tú tienes visión y llamado de parte del reino, lo que Dios te pide no te lo va a pedir de la tierra. No te lo pide de la tierra, porque eso te lo da cualquiera. Él te va a pedir cosas que no todo el mundo hace. Así que cada vez que Jesús le pedía algo a uno de sus discípulos, a cada hombre o a cada mujer, él le pedía algo que humanamente no se podía dar. Porque humanamente tú ibas a tener confrontación, pero Jesús te decía que yo estoy aquí, es por eso. Porque yo voy a hablar cosas del reino y voy a actuar conforme al reino. Y esta lucha, que no era terrenal, sino espiritual, dice que Pedro dio el primer paso y dijo, yo la voy a echar, quédense los demás ahí.
Vengan los domingos a la congregación y escuchen la palabra del pastor, de la pastora, del que venga a predicar, pero yo voy a hacer cosas diferentes. Y hubo uno que dijo, no, pastora, mándeme a lo que usted me mande, dígame lo que me diga, que al final yo voy a escuchar la voz de quien me está dirigiendo. Y como voy a escuchar la voz de quien me está dirigiendo, yo voy a caminar conforme a esa voz. Yo no voy a caminar conforme a lo que están mirando mis ojos. Llegó un momento determinado que la gente se enfoca mucho en este mensaje. La gente se enfoca que Pedro se iba a hundir. No, yo no me enfoco en que se iba a hundir. Yo me enfoco en que dio el primer paso para hacer la diferencia. Y le voy a decir qué le costó esto a Pedro. Dice la palabra, no lo digo yo, que como Pedro dio el primer paso y salió afuera, hizo la diferencia. Aunque en un momento flaqueó humanamente, pero se levantó, ahí estaba su maestro, que desde el principio le dijo, no temas, yo soy. No temas, porque humanamente puedes flaquear, pero yo estaré para levantarte y para que tú sigas hacia donde yo te he llamado. Así que no le temas a las adversidades, sino que camina sobre lo natural. Hoy yo no he venido a enfocarme en que tú camines o dejes de hacer. He venido a decirte, iglesia, salte del montón y empieza a hacer cosas diferentes a cual Dios te ha llamado. Esto me llamó mucho la atención cuando yo vi que pude ver en el mundo espiritual lo que Pedro había conquistado cuando salió. Rompió todo el enemigo no pudo, este hombre no se puede dejar así, porque este hombre en Dios es poderoso. Y yo veo entonces que el único hombre que se estuvo al hundir fue Pedro. Dio el primer paso, caminó no por lo que veía, sino por lo que creyó. Porque conoció la voz de su maestro, de aquel que lo dirigía, y le dijo, yo soy, no temas. Empezó a caminar, en un momento flaqueó, pero Dios estuvo ahí, le dio la mano y le dijo, levántate y sigue caminando tranquilo. Y sigo leyendo la Biblia, y sigo leyendo la Biblia. Y cuando el Señor resucita, me llama la atención que el Señor se le presenta a los discípulos en la resurrección, a las mujeres, y le dice, díganle a los discípulos y a Pedro. A los discípulos y a Pedro. Obispo, manda a decir un mensaje. Dile a la congregación y dímele a Joel o tal cosa. ¿Acaso Pedro no era un discípulo también? ¿Acaso Pedro no era uno de los 12? ¿Por qué el Señor tuvo que hacer énfasis y decirle, y dígale a Pedro? La gente dice, lo que pasa es que fue el que lo negó, estaba indeciso, estaba claudicando. No. Es que él empezó a hacer la diferencia. Y el llamado de Pedro ya estaba abierto. El único que pudo tener revelación, por eso yo digo que él tenía ya los sentidos ya abiertos. El único que pudo discernir y decir, no, tú eres el Hijo de Dios. Estos 11 que están aquí, estos que están viniendo a la congregación, están por venir, pero yo tengo que tener una revelación. Estos 11 que están aquí, déjalo que sigan ahí en la barca, que entreteniéndose, viniendo a la congregación, escuchan mensajes, y en su casa actuando igual, y las situaciones llegándole y opacándolo. Yo pude entender a través del Espíritu Santo, porque mi Noé me está abierto, que tú eres el Hijo de Dios. Entonces Jesús le dijo, eso no te lo reveló ni carne ni sangre. Aunque el Espíritu Santo todavía no había bajado, ya estaba obrando en él, porque ya estaba aquí desde el principio. Y se adelantó con aquel que se salió del montón. Se adelantó con aquel que dijo, no importa lo que me critiquen y lo que digan mis hermanos, porque después dijeron, tú ves, por trascendido te tuviste a la hogar. A ti te gusta sobresalir en todo. Mira, vuelve a lo mismo para que tú veas. Pero él decía dentro de sí, es que yo tengo un llamado diferente. Es que la crítica no puede estar por encima de mi llamado. Es que lo que diga el hombre no puede estar por encima de lo que Dios me ha encomendado. Y aunque los 12 que estaban atrás, los 11, le estaban diciendo,
muchas cosas, él tranquilo decía, yo sé a qué he sido llamado. Y tú sabes a qué he sido llamado. En el montón tú no vas a hacer nada, sino hacer lo mismo que hace el montón. Pero cuando tú entiendes y tu noema es abierto, búsquelo, esto me chocó mucho. Cuando leí en el libro de Lucas que para que los discípulos pudieran entender tantas veces que Jesús le habló, él tuvo que abrirle el entendimiento. Señores, cuánta. Ay, Dios mío. Andaron todo ese tiempo, 3 años con Jesús y no tenían el entendimiento abierto. Porque cuando Jesús hizo esto fue cuando resucitó. Estaban, óigame, esa gente eran de los que primero diezmaban y iban a la iglesia y además hacían los coritos, sentían la unción y rompían sillas. Y desde que uno decía amén, el otro estaba ya danzando y haciendo como uno así, como, no sé, como, no sé. Pero su entendimiento no estaba abierto. ¿Qué hago viniendo tanto a la congregación? ¿Qué hago escuchando tanta palabra? Y si tengo mucha quereza y mi entendimiento está cerrado. Y es peor algo. Hubo anoche personas que lo escuché diciendo, ay, yo no puedo escuchar nada porque yo lo hablo todo. No me cuenten. Yo quiero que me pongan en ese grupito porque yo quiero estudiar. No es el grupo el problema, es tuyo. Te pueden poner en todos los grupos. Y si tú tienes el entendimiento cerrado, va a salir igualito. El problema es que tú no tienes una relación donde el Espíritu Santo pueda revelarte y decirte qué es lo que Él quiere hacer contigo. Ay, yo no sé. Cuando yo no tengo la capacidad de poder entrar en la intimidad con Dios y decirle, Señor, revélame. Y en vez de yo decir, Señor, contigo que quiero hacer la conexión, el grupo lo quiero hacer contigo. A ti es que yo me quiero incluir en tu grupo para que tú me reveles. No, yo voy donde otro, para copiar de lo mismo. Y yo me reía, cuánta gente decía eso ayer. Y yo no lo digo por malo, discúlpenme. Pero van a ser más del montón. ¿Qué ahora? ¿No hacemos grupos? Hagan grupos. Porque ahora sí que no van a hacer grupos. Ahora hay un problema. Ahora nadie quiere hacer grupos. Ahora hay un problema. Te reiteré al principio que el problema no es el grupo. El problema es que tú tengas la capacidad de que el Espíritu Santo pueda revelarte, porque en el grupo el Señor va a ir y le va a dar revelación. Estaban todos juntos y cuando el Señor se desapareció todavía estaban juntos en un grupito, toditos estaban ahí chateando y Jesús le dijo, llegué, interpreten esto. Y no pudieron. Hay que abrir el entendimiento. Sálganse de ese WhatsApp, le dijo Jesús, porque borren esos números y ahora yo le voy a dar un WhatsApp nuevo conforme al entendimiento. El problema es que aunque ustedes se llamen los 12 discípulos, están igualitos que la gente de allá afuera, tratando de copiar y hacer lo que hacen allá afuera. Los de allá afuera copian los del mundo, ustedes copian lo de adentro, pero lo original que yo quiero hacer con ustedes no me lo permiten. Y Pedro dijo, yo no soy de eso. A mí que me critiquen, a mí que digan lo que quieran, que tal vez la prédica que yo diga no les gusta porque predico malo. Que mi estilo no es el mejor estilo para predicar, pero es el original que Dios me ha dado. Y dije en un momento determinado, porque yo tengo un llamado. Y aunque no me gustaba el llamado del pastorado, no puedo decir que no me gusta porque tengo que aceptar lo que venga de parte de Dios. Y solamente dice, bástate mi gracia. Llegó un momento determinado que pude entender, porque yo decía, yo quiero parecerme al obispo predicando, porque esa unción todo el mundo la ve de lejos y de cerca. ¿O acaso no la ven?
¿Ustedes quieren verla? No aquí, porque aquí tal vez la pueden ver. Yo puedo testificar que cuando salgo con mi obispo, fuera de la congregación, a donde quiera, hay personas que se acercan. Es más, me voy más lejos. Yo pongo la prédica de ella, que me la manda Yanna, y en el trabajo se la pongo a unos amigos cristianos que hay allá también. Y se la pongo. Y viéndola solamente por aquí, dicen, wow, qué unción tiene. Y yo le dije, y eso que eso es a través de la pantalla, si tú te acercas. Si tú te acercas. Y eso es bueno. Y yo traté en un momento de imitarla. Pero en un momento Dios me confrontó y me dijo, ¿tú quieres ser del montón? Te llamé yo a ti a lo que la llamé a ella. ¿Acaso fue la misma generación que yo le dije a Pablo que predicara que la que predicó Pedro? Fue la misma gente, es el mismo mensaje, es el mismo entendimiento. Así que no, el problema no es que tú te parezcas a ella, el problema es que tú te sometas a mí para ya moldearte a mi manera. Y cuando aprendí esto dije, bueno, se soltó el loco. Porque ahora yo voy a predicar no conforme a como quiere el hombre, sino conforme a lo que Dios ha puesto en mí. Y aprendí que Dios no quería que yo fuera más del montón, sino que yo fuera original. Iglesia, hoy yo he venido a decirte, nosotros vemos de Pedro todo esto, y el único al final que podemos ver que luego que Jesús se parte de la tierra, el único que dice la Biblia que con la sombra de Pedro se sanaba a los enfermos, fue aquel que se salió del montón. Fue aquel que el Señor le dijo a los demás, díganle a Pedro, porque él sabe que tiene una comisión diferente. Fue aquel que dijo, tal vez yo no sea tan letrado, pero yo busco presencia. La gente del mundo se preocupa por buscar un buen empleo, una buena mujer, un buen trabajo, unos buenos hijos. El hombre de Dios se preocupa por buscar presencia. Así que Pedro, aunque estaba con los 11, él decía, hagan lo que ustedes quieran, porque yo he visto lo que hace mi maestro y yo voy a buscar presencia. Porque no era Pedro que sanaba, no es el pastor, la persona que se para aquí, es el Espíritu Santo de Jehová que habla y dice a través de el quien esté aquí. Pero quien está trabajando con cada uno de ustedes es el Espíritu Santo de Dios. Simplemente somos vasijas utilizadas por Dios para la gloria y la honra de Jehová. Pero tenemos que dejarlo utilizar. Tenemos que permitirle a Dios que Él diga, tú eres vasija de tal o cual forma. Yo no quiero ser el mejor barro, ese florero que todo el mundo mira, que está bonito, que brilla, y que cuando la gente pasa y lo ve dice, ese sí está lindo, yo lo quiero. No, 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 yo no quiero ser ese. Yo no quiero ser ese. Yo quiero ser el florero que Dios diga, ese florero yo lo necesito, aunque es pequeñito, pero es en él donde se pone una flor solamente, que esa flor a mí me agrada. Y sin ese florero, pueden poner un florero grande y no me sirve, un bonito no me sirve, ese florero es que me sirve. ¿Qué quiero decir con esto, iglesia? Porque hay que abrir el entendimiento, que yo le sirvo a Dios conforme a su llamado donde Él me ponga, pero que yo tengo que ser original, no copia. Que yo tengo que entender que mi llamado viene de parte de Dios y no del hombre. Que el montón va a seguir copiando y diciendo muchas cosas, pero cuando dan un estudio como el que dieron anoche, que todo el mundo salió loco, yo tengo que ir a la presencia de Dios y decirle, Señor, yo necesito que tú me reveles, porque yo no soy de aquellos que van a ir buscando y se van a poner a estudiar la Biblia como locos. No, no, lo primero que tengo que hacer es entender que Jesús dijo, para que ellos puedan entender algo, tengo que abrirle el entendimiento. Entonces, en vez de empezar a estudiar, antes de estudiar, porque yo puedo estudiar con sabiduría humana y voy a tener un entendimiento humano, pero cuando me meto y busco presencia y permito que el Espíritu Santo de Dios obre en mí, entonces el entendimiento sale diferente. Y ahí puedo entender si es verdad que el hombre, cuando fue creado con una parte hembra, una parte varón. No me puedo meter en eso todavía.
La obispo dijo anoche, yo no sé si a ustedes le pasa lo mismo que a mí, pero todo lo que ella dice, sea en broma, sea en chiste, yo lo pongo atención. Y me pueden ver por ahí, pero yo le pongo atención y lo voy. Ella dijo anoche, todo lo que yo le estoy dando, todos esos códigos están ahí, pero están dispersos. Fue así. Todo lo que yo le estoy preguntando está ahí, pero están dispersos. Pero con el entendimiento cerrado nadie va a poder armar el rompecabezas. Porque vas a leer y vas a entender que cuando Pedro bajó de la barca, su lucha era humana, que era el agua, que era el viento. No podías entender que la lucha de Pedro, al igual que la lucha tuya, es aquí. Cuando Dios te manda a hacer algo que tú dices, Señor, si yo hago tal cosa, va a pasar tal cosa. Tu lucha empezó aquí, porque tu lucha no es contra carne ni sangre. Y Dios diciéndote, lo que quiero es que salga del montón. Por eso te estoy poniendo a pensar diferente, para abrir tu conocimiento, para que tu entendimiento pueda llegar hacia donde yo quiero. Iglesia, yo quiero que tú te pongas de pies en esta mañana, porque hay mucha gente que aquí viene y tiene un corazón dispuesto a agradarle a Dios. Dios bendiga a los amigos que están aquí en esta mañana. Pero yo quiero decirte, amigo, que Dios te quiere como eres. No copies, porque lo que tú tienes no lo tiene nadie. Pero tiene que permitir que Dios te moldee a través de Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres. Dios tiene en ti cosas especiales que yo no lo tengo. Lo que Dios ha puesto en ti no lo tiene nadie. Pero tienes que permitirle a Dios que llegue un momento de tu vida donde las cosas se te ponen difíciles, donde los vientos te son contrarios. Y Él dice, ahora quiero que no seas oidor de mi palabra. Ahora quiero que des el primer paso y que seas hacedor de ella. Que salgas de la barca y empieces a caminar sobre lo natural. Que entiendas que en el montón la gente va a hablar lo mismo. Pero cuando tú tienes presencia y sabes que has sido llamado, vas a hablar diferente. Y vas a buscar cosas diferentes. Yo no quiero venir a la congregación para ser igual a nadie. Yo quiero venir a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Yo quiero someterme, Jehová, a hacer tu voluntad en mi vida. Porque aunque los vientos sean contrarios, aunque la tempestad se levante, aunque estemos todos dentro de la barca, yo sé a qué he sido llamado. Que mi pensamiento sea abierto, mi noema puede interpretar el llamado. Y que al final la gente pueda ver tu presencia en mi vida. Que no se fijen en mí, sino en ti, Jesucristo. Yo quiero que ahí donde tú estás en esta mañana, pídele al Padre, al igual que fue a los discípulos y le dijo, para que ustedes entiendan la palabra, para que puedan entender las escrituras, tengo que abrirle el pensamiento. Búsquenlo en el libro de Lucas. Luego de la resurrección, el Señor le dijo, para que puedan entender todo lo que yo les dije, las escrituras, así como están no pueden. Así como están no pueden. Es necesario que le abran el pensamiento, el entendimiento. Así que en esta mañana pídele a Dios que tú no quieres ser más del montón, y por eso le estás pidiendo el favor de que te abra el entendimiento, porque tú quieres saber a qué has sido llamada, a qué has sido llamado, y quieres caminar bajo los cielos abiertos conforme a como Dios te ha llamado. Termino diciéndote, allá afuera los vientos te pueden ser contrarios, pero si Jesucristo está contigo, nunca te va a dejar hundir. Llévate esta palabra en esta mañana. Quiero que te lleves esta palabra. Nunca te va a dejar hundir.
Porque Él fue que te hizo el llamado. Él fue que te dijo a ti. A ti fue el que te dijo: no temas, porque yo soy. Que Dios te bendiga.